corazón que te ame más. Dame ojos que te busquen y unas manos que te adoren. Fórmame a tu imagen, Dios, y cada día en tu presencia me parezca más y más a ti. Dame un corazón que te ame más. Dame ojos que te busquen, unas manos que te adoren. Fórmame a tu imagen, Dios, y cada día en tu presencia me enamore más de ti. Yo quiero ser como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo solo quiero parecerme a mi papá. Todo temor y pecado dejo atrás. Mi corazón abierto está de par en par. Todo temor y pecado dejo atrás. Mi corazón abierto está de par en par. A ti, Señor, quiero ser como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo solo quiero parecerme a mi papá. Quiero ser como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo solo quiero parecerme a mi papá. Como tú, yo quiero ser. Salmo número 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muy buenos días. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, a sus hogares, a sus familias, a sus trabajos. Bienvenidos a nuestro culto dominical de nuestra amada Iglesia Aposento Alto, Torre del Refugio. Bienvenidos a cada una de las personas que se conectan por medio de este canal. Leíamos inicialmente el Salmo 138. Los salmos son ricos en instrucciones que nos dirigen en adoración y confianza
a Dios mediante su nombre. Invocar su santo nombre indica que estamos deseando su presencia. Hoy queremos alabar y postrarnos ante su trono a honrar y glorificar su santo nombre. A alabar su nombre por sus misericordias y fidelidad, porque su amor es permanente y perdura para siempre. El Espíritu Santo nos invita a todos los creyentes para que nos acerquemos con confianza al trono de gracia, al trono de Dios, a recibir misericordia y gracia por medio del Señor Jesucristo. Hoy, Señor, te ofrecemos todo nuestro corazón, te ofrecemos nuestro ser y te ofrecemos nuestro canto en esta mañana y alzamos nuestra voz para decir que glorioso y todopoderoso es el nombre de nuestro Señor, nuestro Rey. Nuestra confianza está puesta en ti y confiamos en ti porque eres poderoso y eres digno de ser Rey. Los invito para que oremos y pongamos en manos de Dios este servicio. Amado Padre, glorioso y grande eres, Señor, porque cuando te clamo, me respondes, me fortaleces, porque me oyes y atiendes a los humildes de corazón. En angustia y en dificultades, tú eres mi refugio y me proteges, me guardas de mis enemigos y nos das salvación. No nos desampares, Señor. Ponemos en tus manos este servicio. Te damos gracias por tus buenos propósitos y planes en nuestras vidas. Ayúdanos a ser semejantes al Señor Jesús y cultivar la mente de Cristo. Oramos con la guía de tu Espíritu y en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios es poderoso. Cantémosle al Señor. Nuestro Dios poderoso, aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso. Digno es el Rey.
de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Dilo, tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Sí, tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios. Una vez más, dilo. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Nuestro Dios es poderoso, digno es el Rey, digno es el Rey. Tú eres santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, digno es el Rey, digno es el Rey, digno es, digno es, digno es. Una vez más, dilo, digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey. Última vez, digno es el Rey. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la
El Señor Jesucristo es el Cordero de Gloria, por eso es digno de toda adoración, por eso es digno de toda alabanza y gloria. El Señor Jesucristo fue quien nos compró, fue quien nos liberó. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimirnos, para liberarnos. Ya no somos esclavos, sino que somos libres. Gracias al amor de nuestro Dios y gracias a la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Nuestro corazón hoy clama, Abba, Padre. Nos liberó, el Señor Jesús nos dio libertad. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Hoy celebramos nuestra salvación por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos que ya no soy esclavo del temor, que soy hijo de Dios, nuestro Padre, y nuestro Padre me ama. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos
damos gracias a nuestro Señor por habernos liberado de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Los invito para que a continuación celebremos la cena del Señor, para que podamos nosotros hacer memoria, recordar por qué celebramos la cena cada 8 días. Y lo invito para que me acompañen en la lectura de Colosenses capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Porque la palabra del Señor es viva y dice: Él, el Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Amén. Cuando éramos enemigos, el Señor nos amó. Y ahora hay gozo, y damos gracias a Dios Padre, que nos ha librado de las tinieblas, y tenemos redención y perdón de pecados por la sangre de su Hijo amado. Ahora somos redimidos, como leíamos en la palabra. Somos libres de la esclavitud del pecado y podemos presentarnos delante del Padre sin ningún obstáculo. En este pasaje vemos en la parte final que nosotros éramos enemigos, pero al Padre le agradó en Cristo reconciliarme a mí, pecador, con Él. No solo a mí, sino todo lo creado, haciendo la paz con Él, con el Padre, por medio de la sangre del Cristo en la cruz. Y para poder reconciliarme, Él tuvo que limpiar, tuvo que lavar mi pecado. Y eso es lo que celebramos hoy, la salvación. Ya no soy culpable. Jesucristo pagó por mí y por cada hombre y por cada mujer que confiese o confiesa el nombre de Cristo como Señor y Salvador, y podamos nosotros andar conformes al Espíritu. Hoy eso es una cena nueva, donde demostramos al Señor la gratitud. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú el camino, la verdad y la vida, y gracias a ti podemos venir al Padre. El pan y el vino no limpian de pecados. El pan es un símbolo, igual que el vino, del precio que se pagó por nuestra libertad, y con ello podemos recordar que el cuerpo del Cristo, del Mesías, fue dado en muerte de cruz, y que toda su sangre fue derramada por mí y por ti para limpiarnos del pecado. Los invito para que oremos. Señor, cuánto te agradezco por la muerte de tu Hijo, el Señor Jesús, en la cruz. Te agradecemos mucho más porque esa muerte nos trajo salvación. Gracias por tu sublime amor, por librarnos del horno de fuego. Amado Jesús, cuánto te agradecemos tu sacrificio por vencer el pecado en la cruz. Hoy sabemos que ya somos redimidos, libres por tu sangre. Bendito sea tu nombre. Y hoy anunciamos tu nombre, anunciamos tu nacimiento, tu vida, tu muerte, colgado en un madero por sacrificio por el pecado, tu resurrección de los muertos al tercer día, tu ascensión a los cielos, tu exaltación a la diestra de Dios, y nuestra esperanza está en que vuelvas pronto, Señor, y te podamos ver con nuestros ojos. Te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. En potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arroja tus coronas delante de Él y arrojan coronas delante de Él. Declara su poderío en alta voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad e imperio, poderoso, poderoso.
Levanta tu aplauso a Él fuerte. Eres poderoso, Señor. Y estás sentado en gloria. Aleluya. Aleluya, Señor. Poder- Buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga hoy, este domingo, nuevamente, predicando la palabra del Señor, una vez más, entendiendo los pensamientos del Dios Altísimo, Altísimo, el único Dios que se ha revelado a la humanidad, hecho carne por medio del Señor Jesucristo, y vino a rescatar a cada uno de nosotros. Qué bendición tan grande predicar su palabra. Y como Él vino a la tierra, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que Él nos mandó. El Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, nos dio sabiduría por medio de su palabra. Cuando Él se fue, nos dejó el Espíritu Santo para que recordáramos todas las palabras que Él nos había dejado. ¿Qué es lo que quiere Él? Que sigamos sus pisadas, pensamientos y todo lo que tenga que ver con su palabra. Por eso es necesario saber que una vez más el Señor hoy nos exhorta a escuchar su palabra y a seguir sus pisadas con este tema de hoy maravilloso que se llama la mente de Cristo. Comenzamos esta semana este devocional y quisiera compartir una faceta de cómo poder llegar a obtener la mente de Cristo con la sabiduría alta y sublime. Si pudiéramos llegar a pensar con rigor como pensaba el Señor Jesucristo, sería una victoria total nuestra vida. Pero como nos desviamos a veces de los pensamientos del Señor Jesucristo, entonces por eso es que cometemos errores, caemos en el pecado, no tenemos sabiduría, caemos en necedad y en terquedad. Y eso trae, pues, a veces pérdidas en nuestra propia vida. Nos preguntamos por qué no avanzamos como cristianos. Nos preguntamos por qué no somos bendecidos como la Biblia dice que tenemos que ser bendecidos. ¿Por qué no andamos en victoria? Porque a veces andamos deprimidos, aún siendo cristianos y teniendo el Espíritu Santo. Es una buena pregunta. La respuesta está en la palabra de Dios. Y es que a veces carecemos de la mente de Cristo. Por eso hoy vamos a hablar de la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese que esta es una aseveración totalmente radical por parte de la palabra de Dios que el Espíritu Santo iluminó a Pablo. Nadie ha conocido la mente del Señor y nadie la ha instruido. Pero nosotros tenemos esa mente, la mente de Cristo, la cual no fue instruida por ningún ser humano para Dios, sino que la hemos obtenido nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso para pensar como Cristo hay que tener el Espíritu Santo. Debemos acercarnos hacia Él, arrepentirnos de nuestro pecado, apartarnos del mismo, confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo vendrá a nuestras vidas y tendremos la mente de Cristo. Cuando yo era joven y estaba en el grupo de jóvenes, algún maestro dijo, tu mente puede ser el taller de Dios o el taller de Satanás. Todo depende de quién trabaje más tiempo en ella. Es una gran verdad que he experimentado porque ¿qué le meto a mi mente? ¿Qué le meto a mi corazón?
eso mismo sale de mi mente y sale de mi corazón. O sea que si yo tengo una comunión estrecha con el Señor todos los días, tratando de imitar a Jesucristo, eso es lo que va a salir de mi vida. Pero todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Si metemos basura a nuestra mente, como dice en Proverbios, sacaremos basura de nuestra mente. Pues hay muchos creyentes que han querido vivir una vida nueva con una mentalidad vieja. Recuerda que hemos sido revestidos por la gracia del Señor. Tenemos que tener una mentalidad nueva con una vida nueva y no una mentalidad vieja sabiendo que tenemos una vida nueva. Nuestras acciones están determinadas por los pensamientos. Todas nuestras decisiones comienzan por lo que pensamos. Todo lo que hacemos en nuestra vida comienza por lo que pensamos. Nuestra torre de control, la que Dios el Señor para que podamos discernir entre el bien y el mal es la mente. Por eso tenemos que cuidar y cultivar una mente según la palabra del Señor. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este versículo nos da una primera dirección. No imitemos las conductas ni costumbres de este mundo. Estamos rodeados del mundo, pero no somos del mundo. Estamos rodeados del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entonces no tenemos que imitar ni conductas ni costumbres, sino que debemos dejarnos de transformar por personas nuevas cuando el Señor, por su medio del Espíritu Santo, nos cambie la manera de pensar. Cuando nos cambiemos esa manera de pensar y dejemos que Dios actúe en nuestra vida, entonces podremos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente se puede comprobar esta buena voluntad, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas, teniendo la mente de Cristo. ¿Y cómo tenemos la mente de Cristo? Recibiendo el Espíritu Santo en plenitud y no imitando las conductas ni costumbres de este mundo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos conduzcamos en el mundo, porque tenemos que examinarnos hoy y pensar, ¿por qué estamos pensando así? ¿Por qué nuestras decisiones son así? ¿Por qué nuestros hábitos son así? ¿Por qué no hemos podido dejar hábitos viejos si tenemos vida nueva? ¿Por qué estamos luchando con luchas básicas cuando ya hemos trasegado un camino largo dentro del camino del Señor? Tenemos que inspeccionar nuestro corazón diariamente, porque aún tenemos vidas derrotadas, porque no hemos podido salir de cosas de las cuales ya Dios nos liberó, de la mala administración del dinero, del mal manejo de las emociones. Si tenemos todo el poder por medio del Espíritu Santo del Señor para tener la mente de Cristo. Por eso, ¿cómo podemos obtener la mente de Cristo? Pues mis queridos, no la vamos a encontrar en la televisión. O sea, viendo la televisión, pasando el canal, viendo noticias o deportes, ahí no la vamos a encontrar. No la aprenderemos de personas sabias en esta tierra. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién ha instruido la mente del Señor? Nadie la ha instruido. Entonces otro ser humano no puede ser nuestro ejemplo a seguir. Aunque hay seres humanos valiosos cristianos de la historia de esta época dentro de la misma iglesia que valen la pena seguir e imitar, pero no vamos a encontrar la mente de Cristo en seres humanos que no teman a Dios. No lo vamos a encontrar en libros de historia, leer mucha literatura o libros que no tengan ese enriquecimiento espiritual y emocional y que aporten para nuestra vida, no lo vamos a encontrar ahí. Sino que la aprenderemos del mismo Cristo, el Cristo que está manifestado en la palabra del Señor. Ahí vamos a aprender a pensar como Cristo piensa. Pero para obtener algo se necesita esfuerzo, compromiso, tiempo y dedicación. Cristo no va a violentar nuestra vida para que nosotros pensemos como Él, sino que como nosotros, como discípulos, tenemos que pensar como Él piensa. Entonces necesitamos esfuerzo. ¿Esfuerzo qué es? Abrir la palabra de Dios, orar y pedir dirección. Necesitamos compromiso. ¿Con quién? ¿Con los seres humanos? No.
compromiso con el Dios que nos salvó, con el Dios que nos llamó. Necesitamos invertir tiempo, ese tiempo que a veces se nos va en ocio o que invertimos mucho en trabajo pensando que vamos a tener más, pero que el verdadero tiempo es delante del Señor y necesitamos dedicación. O sea, terminar lo que comenzamos. Se necesita esfuerzo, compromiso, tiempo y dedicación. Pero los beneficios de tener la mente de Cristo son amplios e infinitos. Tendremos sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es conocimiento entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Es poder discernir las situaciones diarias que se nos presentan en la vida. Entonces, asimismo, podemos decidir y tomar de lo bueno lo mejor y rechazar lo malo, que a veces se presenta como bueno y nos engaña. Pero si no tenemos la mente de Cristo y no desarrollamos una sabiduría, seremos engañados. Por eso necesitamos acercarnos para obtener la mente de Cristo. Necesitamos tener decisiones acertadas en nuestra vida. Aún estamos pagando malas decisiones. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente de Cristo. Aún teniendo el Espíritu Santo, dejamos ese tesoro allá. Dejamos el consejo de Dios a un lado. Dejamos los consejos de los hermanos a un lado y tomamos nuestras propias decisiones y tal vez estemos pagando nuestras propias consecuencias. Tendremos una vida próspera, espiritual, emocional y financieramente, al tener la mente de Cristo. Espiritual porque seremos enriquecidos por la palabra del Señor. Emocional porque nuestras emociones estarán gobernadas por el Espíritu Santo y podemos andar por convicción y no por lo que sintamos. Y financieramente el Señor nos dará lo que necesitamos y nos enriquecerá si Él solo quiere. Interesante, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos de Torre de Refugio, les invito a recibir esta bendición, a poner nuestras vidas en las manos de Dios, para tener una vida victoriosa. Sí, los cristianos pasamos por pruebas, pero tenemos que estar en victoria, de victoria en victoria. Pues hoy aprenderemos a pensar como Cristo. Vamos a aprender desde los 7 aspectos del Espíritu Santo. Estos 7 aspectos que fueron dados por el Padre al Hijo, ya vamos a leerlo, para llevar a cabo su obra. No son 7 espíritus, es un espíritu, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero hay 7 aspectos del Espíritu Santo que nos pueden ayudar a vivir, los cuales el Padre le dio al Hijo, y como el Hijo nos dio todas las cosas por medio del Espíritu Santo, podemos disfrutar de ellos para tener vidas victoriosas, como lo hemos dicho anteriormente. Vamos a Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Fíjese, y brotará un retoño del trono de Isaí. Isaí es el papá de David. Y el retoño es Jesucristo, que viene de la estirpe de la realeza del rey David, de cual su papá se llamaba Isaí. Y dice que cuando pase esto, reposará sobre él el Espíritu del Señor, con estos aspectos: espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Son estos 7 espíritus que hoy analizaremos para poder entender cómo obtener la mente de Cristo y asimismo tener una vida victoriosa, hermano. ¿No les encantaría decidir correctamente? ¿No les encantaría ser prosperados espiritual, emocional y financieramente? ¿No les encantaría que el Señor tuviera su matrimonio estable? ¿Que tuviéramos hijos fructíferos? Necesitamos la mente de Cristo. Por eso hoy pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Vamos a comenzar con la primera. 1. El Espíritu del Señor. ¿Sí? Ese es el primer aspecto, el Espíritu del Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2 y del 5 al 9 vamos a leer de corrido.
Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida. Por eso, mis queridos hermanos, si somos cristianos, tenemos que andar conforme al Espíritu y no tenemos que andar conforme a la carne. Esto significa tener prácticas en nuestra vida que nos avergüencen y que sabemos que van en contra del Señor. Pensamientos, emociones y obras que estemos ejecutando son obras de la carne. Y no debemos andar en obras de la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si vivimos, dice el versículo 5, conforme a la carne, pues al poner la mente en las cosas de la carne, vamos a tener resultado la carne. Pero si vivimos y ponemos nuestra mente conforme al Espíritu, estaremos pensando las cosas del Espíritu. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Leer nuestra Biblia todos los días, orar todos los días, cantar todos los días, obedecer todos los días. Mis obligaciones como esposo, amar a mi esposa, amar a mis hijos, proveer para mi casa. Como esposa, amar a mi esposo, amar a mis hijos, atender a mi familia. En la iglesia, servir con mi ministerio, con mis dones y habilidades al Señor. Eso es andar en el Espíritu. Pero si andamos en la carne, en fiestas, en borracheras, en chistes groseros, en malas prácticas, viendo películas que no son, hablando lo que no es, metiéndonos en chismes, eso es andar conforme a la carne. Y para tener una mente conforme a la de Cristo, tenemos que tener el Espíritu del Señor depositado en nuestra vida, que haga las veces de espiritual, que nuestra vida sea espiritual, porque la mente puesta en la carne nos va a llevar a la muerte, dice el versículo 6. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Te pregunto, ¿cómo está siendo tu vida? ¿Es una vida abundante y llena de paz? ¿O no la estás pasando bien y no hay paz en tu vida? Es porque el Espíritu del Señor, este aspecto de la sabiduría de Cristo, tiene que reinar en tu vida. Y tal vez estés viviendo en la carne y practicando pecados de la carne. Entendamos eso, por favor. El Señor nos libre de vivir para la carne y más bien podamos vivir en el Espíritu. El segundo aspecto es espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo nos da sabiduría. Leeremos Santiago capítulo 3, versículo 13 y el versículo 17. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero la sabiduría de lo alto es, primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Fíjense, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que si queremos ser sabios y entendidos, esta sabiduría se verá si es de parte de Dios cuando tenemos una conducta en mansedumbre. Porque podemos adquirir sabiduría de enciclopedias, de Wikipedia, de Internet, de conferencias, de lo que me dijo mis antepasados, etc. Pero como esta sabiduría viene de Dios, tiene que mostrarse por una buena conducta. Si estamos con una buena conducta, estamos con este espíritu de sabiduría, la cual nos enorgullece cuando hablamos, cuando actuamos. Y los demás dicen, bien, tiene una buena conducta.
Pero si están diciendo, tienen una mala conducta, significa que no tenemos ese espíritu de sabiduría, ese aspecto del Espíritu Santo, y no estamos pensando como Cristo piensa y estamos ridiculizando el nombre del Señor, desafortunadamente. Pero dice el versículo 17, ¿cómo podemos entender y saber que la sabiduría viene de Dios? Dice así, pero la sabiduría de lo alto es pura, como la mente de Cristo. O sea, no tiene doblez, es pacífica. O sea, no violenta a nadie, no hay discusión, no hay pelea. Cuando se habla, se dice, se actúa, es pacífico, es amable. O sea, no es grosera, no tengo que constreñir a nadie, no tengo que obligar a nadie. Es condescendiente, o sea, comprende al otro, se pone en los zapatos del otro. Esa es la sabiduría de Dios. Es llena de misericordia, o sea, no paga mal por mal. Si alguien se ha equivocado con uno, uno no le devuelve ese mal, sino le devuelve bien. Así piensa el Señor. Y de buenos frutos, muy buenos frutos, que viene sin vacilación y sin hipocresía. O sea, no hay mentira, hay transparencia. Qué bonito saber que hay una oportunidad de ser sabios conforme a la voluntad de Dios. Pero tenemos que adquirir ese espíritu de sabiduría por medio del Espíritu Santo y por medio de someter nuestro cuerpo a los deseos espirituales que Dios quiere para nosotros. ¿Queremos ser sabios? Y queremos vivir una vida de paz, calmada, tranquila y sosegada y abundante. Tenemos que seguir al Señor obteniendo este espíritu de sabiduría, este aspecto del Espíritu Santo para ir más lejos y cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha creado. Vamos con el aspecto número 3 de la mente de Cristo, de este aspecto del Espíritu Santo, es el espíritu de inteligencia. Espíritu de inteligencia. Todos decimos, wow, esa persona sí sabe. ¿Cómo sabe de matemáticas? Es muy inteligente. Wow, ¿cómo sabe de cultura? Es muy inteligente. Wow, ¿cómo sabe para resolver problemas? Es muy inteligente. Pero la verdad, mis queridos, que esa inteligencia no es la inteligencia de Dios. Porque saber mucho a veces también trae problemas. Entender muchas cosas, muchas ciencias, entender la vida, a veces trae problemas. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto al espíritu de inteligencia que Cristo quiere que pensemos. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Y también en Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es un concepto totalmente en contravía a lo que enseña el mundo. Como veníamos diciendo, el mundo dice, si sabes más, si conoces más, si estás más enterado, si estás más actualizado, eso es ser inteligente. Si hablas más que los demás, si eres capaz de pasar al frente y hablar a un auditorio, tú eres inteligente. Pero eso es lo que piensa el mundo. Lo que piensa Dios es que para ser inteligente y el principio de la sabiduría es el conocimiento y la inteligencia de Dios. Si quieres ser un hombre sabio e inteligente, debes conocer al Señor. Porque el Señor se despliega toda la inteligencia por la cual fue creado los cielos y la tierra. Él es un hombre sabio, perdón, es el Dios sabio que se hizo hombre, el cual gobierna el universo, aunque el mundo desconozca que quien está detrás de toda la creación es el Dios Altísimo, nosotros perseveraremos en esta convicción, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que fue el Dios Todopoderoso por amor y por misericordia, y que nos creó y gobierna nuestra vida, y que no nos dejó botados ahí en la tierra, sino que nos mandó a Cristo para salvarnos, y los que hemos tenido respuesta positiva a este llamamiento tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía y nos da sabiduría para vivir una vida piadosa y en paz. Porque el Señor da sabiduría, dice Proverbios 2:6. Porque de la boca del Señor viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que si tú te crees muy sabio porque sabes algún arte, porque eres
bueno para hablar en público, porque conoces algunas ciencias, sabes resolver problemas matemáticos, eres muy bueno con los negocios, eres muy hábil con los deportes. Te quiero decir, mi querido, que no pongas tu confianza en tu sabiduría ni en tu inteligencia, sino que tú quieres vivir una vida sosegada y en paz. Hay que poner nuestra vida en el Señor y tener la inteligencia, que es el temor al Señor. Todo principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Conocer a Dios es la inteligencia. Por eso todos los días necesitamos acercarnos a Dios por medio de abrir nuestra Biblia para leer lo que Él tiene hoy para nosotros, y así seremos más inteligentes. Cada día que pases sin leer tu Biblia serás menos inteligente, o más bien te perderás la oportunidad de tener una gran inteligencia, la inteligencia que emana de lo divino, la cual nos ayuda a vivir una vida en paz y sosegadamente. Qué bueno. Continuemos. Número 4. Aspecto número 4. Espíritu de consejo. En Proverbios capítulo 19, versículo 20 al 21, dice: escucha el consejo y acoge la corrección para hacerte así sabio en lo futuro. Muchos proyectos hay en la mente del Señor, pero es el consejo del Señor el que permanece. ¡Wow! Nosotros, cuando tenemos dificultades, lo primero que vamos es pedir consejo a la vecina, al internet, a otras fuentes. Aún siendo cristianos y teniendo el Espíritu Santo, a veces dejamos a nuestro consejero de cabecera, que es el Señor, de últimas. Por eso hoy el Señor nos llama para que pensemos como Él, y es escuchar el consejo y acoger la corrección para hacernos más sabios. El mejor consejero es el que todo lo sabe. Si vamos a donde un psicólogo, que las ciencias psicológicas son buenas y ayudan, la filosofía es una herramienta que nos ayuda a entender muchas cosas, pero el consejo último de nuestra vida es el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Al habernos creado, nos conoce tal y como somos. Todos tenemos una personalidad diferente, tenemos cultura diferente, tenemos raíces diferentes, y eso nos hace totalmente individuos, o sea, individuales, indivisibles. Somos únicos para el Señor. Entonces, al entender esta verdad, el consejo que debemos buscar es el consejo del Señor. Otra cosa es que cuando vayamos a la palabra de Dios a buscar su consejo y no nos guste, tenemos que entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces buscamos a Dios y su consejo para escuchar lo que queremos escuchar, y no lo que Dios tiene para nosotros. Él es un consejero porque quiere lo mejor para nosotros, porque Él nos ama, porque Él es sabio y ve el futuro. Tú y yo no podemos ver el futuro. Todos los medios de comunicación, las propagandas, el mundo dice: yo te ayudo a tener un buen futuro, pero nadie puede prometer eso, porque el futuro es incierto para los ojos del ser humano. En cambio, el futuro es una realidad para el Dios Altísimo, porque Él es sempiterno. Él ya ha estado en el pasado, presente y futuro. Perdóneme, lo digo así para poderme hacer entender. Por eso el espíritu de consejo, este aspecto del Espíritu Santo para tener la mente de Cristo, es escuchar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 dice: muchos proyectos hay en la mente del hombre, pero es el consejo del Señor el que permanece. Diariamente estamos teniendo millones de pensamientos de una cosa y otra. Estamos pensando siempre en qué vamos a hacer en el futuro, y a veces lamentándonos del pasado. Pero ¿cómo podemos tener esa fuente de consejo? Yendo a nuestro Creador, quien nos ama, nos conoce y tiene misericordia de nosotros y sabe que es lo mejor para nosotros.
Por eso tenemos que disciplinar nuestra mente para buscar este consejo. Claro que sí, los hermanos son buenos consejeros porque tienen el Espíritu Santo. También hay que ir a buscar ese consejo, pero el primer consejo es el consejo de Dios, en la palabra de Dios y pidiéndole al Señor en oración que muestre cuál es su voluntad para nuestra vida. Muchos proyectos tenemos, ¿verdad? Muchos planes. Los viejos, pensamos que los viejos porque ya son viejitos, no tienen planes. Los viejos tienen muchos planes y ven un futuro muy largo, pero estos planes deben tener el consejo del Señor. Es necesario buscar el consejo del Señor antes que nuestro propio pensamiento y el consejo de los demás. Bueno, vamos a nuestro quinto aspecto del Espíritu Santo, que es el espíritu de poder. Vamos a la segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, cumpliendo la misión del Padre, venir a rescatar lo que se había perdido, a buscar al pecador para redimirlo y justificarlo, Él sintió miedo en su naturaleza humana. También pasó por necesidades. También sintió hambre, desnudez, frío. Dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Tenemos un Salvador, no un millonario que promete riquezas. Tenemos un Cristo vivo, humilde, que promete salvación a todo aquel que se quiera acercar. Y en su capacidad, en su condición humana, no se acobardó frente al miedo. Enfrentaba a los fariseos, enfrentaba a la multitud, sanaba enfermos, tocaba a los leprosos, alimentaba a los hambrientos, se la pasaba con prostitutas y ladrones. En todo esto no pecó, dice la palabra del Señor, así lo creemos. En nada se acobardó. Su mente estaba dirigida a lo que el Padre le había dado, y era venir a buscar al pecador, a justificar al injusto, a comprar, a redimir, a liberarnos del pecado, a liberarnos del poder de Satanás. Su corazón se hubiera podido llenar de cobardía y no haber cumplido el legado. Pero este espíritu de poder que fue dado por el Padre para el Hijo, hoy nos lo da a nosotros y podemos disfrutarlo. Cuando sintamos cobardía, miedo para enfrentar la vida, porque a veces la vida se pone difícil. A veces la vida es invivible. Lo he entendido, lo he pasado. Pero ¿a qué nos insta el Señor hoy? No a tener cobardía, sino a tener poder. El miedo no podemos dejar de sentirlo y la cobardía no podemos dejar de sentirla. Pero lo que no podemos olvidar es que tenemos un espíritu de poder, ese mismo espíritu que empoderó al Señor Jesucristo para hacer su tarea aquí en la tierra, es el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros para empoderarnos y hacer la tarea en nuestra tierra. Nos dio espíritu de poder, un espíritu de amor, de poder, porque sí lo podemos hacer en Cristo Jesús. Digan amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida difícil, las circunstancias adversas. Ese es el espíritu de que sí se puede, no como una energía positiva, sino como el convencimiento y empoderado con ese ánimo sobrenatural que da el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos un espíritu de poder, de amor, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, dejando que las faltas pasen por encima, no ofendiéndonos por cualquier cosa, sino madurando y siguiendo adelante, teniendo un carácter como el de Jesús. Y tenemos que tener dominio propio. En Proverbios dice, el hombre que es capaz de conquistarse a sí mismo, es capaz de conquistar por una ciudad. Ese es mi versículo favorito para lo que llamamos tener disciplina. Si disciplinamos a nuestros cuerpos en la comida, en la vestida, en nuestras emociones, en nuestra manera de gastar el dinero, es el dominio propio, es el espíritu de poder, de que sí se puede. Entonces, mis queridos, si el Señor Jesucristo
estando aquí en la tierra, lo pudo, teniendo el Espíritu Santo, nosotros también podemos hacerlo, rindiendo nuestro orgullo delante del Señor, imitando al Señor Jesucristo, buscando cómo pensaba en este aspecto. Si tenemos poder y temor, lo tenemos, lo aceptamos, porque es nuestra naturaleza humana, pero también tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Qué bien, sigamos. Aspecto número 6. Espíritu de conocimiento. Vamos al libro de Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 3. Y el Señor habló a Moisés, diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llamado y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Este versículo no es muy conocido, pero este aspecto del Espíritu Santo de la mente de Cristo, espíritu de conocimiento, se puede ver como el Señor mandó a Moisés a construir el tabernáculo, que era cuando el pueblo estaba dando vueltas alrededor del desierto. Los israelitas pidieron un centro de adoración y el Señor les dijo, construyan un tabernáculo y yo posaré mi presencia ahí y el sacerdote entrará, ofrecerá sacrificios y oraciones y yo me comunicaré por medio de esta metodología del tabernáculo. Entonces era un tabernáculo como un templo móvil, podemos decir. Era una gran carpa que tenía dentro de sí muchos instrumentos de adoración, copas, candelabros, mesas, lavatorios, etcétera. Y eso tenía que ser construido por seres humanos según planos que le había dado Dios a Moisés. Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Ir a buscar afuera? No, buscó adentro a alguien que les hiciera las tareas específicas y en esta oportunidad hacer decoraciones y cosas muy bellas para el tabernáculo del Señor, el cual los israelitas, cada vez que Dios se movía y le decía que se fueran, desbarataban el tabernáculo, lo envolvían, lo guardaban y se movían. Y cuando la nube del Señor se detenía, ahí paraban, armaban el tabernáculo y volvían a tener su centro de adoración. Entonces, un hombre llamado Bezaleel, que su papá llamado Uri y su abuelo Ur, que era la tribu de Judá, el Señor lo llenó de un espíritu de conocimiento en sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría? ¿Y qué clase de inteligencia? Pues en toda clase de arte. Claro, alguien tenía que decorar el templo. ¿Y qué más? Un israelita escogido por el Espíritu de Dios y lo llenó. ¿Esto qué significa? Que Dios nos da las habilidades. Todos somos buenos para algo, ¿verdad? Y esta habilidad, gracias a Dios, nos permite llevar pan a la casa. Entonces estas habilidades, dadas por el Señor, son dirigidas por este espíritu de conocimiento para poder llevar a cabo una tarea específica. No todos somos buenos para el deporte, no todos somos buenos para las artes, no todos somos buenos para hablar en público, no todos somos buenos para hacer ujieres, etc. Dios nos ha dado unas inteligencias diferentes, habilidades diferentes, las cuales vienen del Señor. Eso es lo que tenemos que reconocer. Y al ser venidas del Señor, pues Él nos llenará con su Espíritu Santo. ¿Cómo? Practicando y buscando al Señor todos los días. Por eso si estudiaste esta profesión, fue porque Dios te dirigió. No te equivocaste de profesión. Tú dirías, humanamente, carnalmente, ese negocio sí da plata y ese negocio no da plata. Eso es mentira del diablo. Todos los negocios dan dinero si son bien administrados. Todos los negocios dan dinero si son bien organizados. Todos los negocios dan dinero cuando son dirigidos por el Señor y si hemos desarrollado una habilidad profesional, ocupacional,
comercial, es porque el Señor nos la ha dado y tenemos que llenarnos de ese espíritu de conocimiento que está en la palabra de Dios para que seamos prosperados. Por eso el Señor te dice hoy, si el Señor te da un negocio, prospéralo teniendo el conocimiento del Señor. Si el Señor te ha dado una profesión, esa profesión tendrá que ser explotada de la manera positiva para tener ingresos para el cual podamos vivir. Por eso el Señor es precioso, no nos deja solos, nos da un espíritu de conocimiento. Gracias al Señor por nuestras habilidades, por nuestros trabajos, por los ingresos que tenemos, porque somos buenos con las manos. Yo veo hermanas en la iglesia, cómo decoran esa iglesia de hermoso. A mí no se me ocurriría nada de eso. Gracias a Dios por los sugieres cuando organizan las bancas y dan la bienvenida a la iglesia todos los domingos. Lo organizan de una manera muy bonita. Cuando hacemos cena de parejas, eso queda como un salón de un gran hotel, porque tenemos habilidades. He tenido la oportunidad de visitar algunas de sus casas y veo cómo decoran sus casas de bien, cómo son buenos en algunas artes y cómo esto puede traer dinero. El Señor nos ayude a tener un espíritu de conocimiento e ir a su palabra para desarrollar estas habilidades que el Señor nos ha dado. Bueno, y vamos con nuestro último aspecto del Espíritu Santo, el espíritu de temor del Señor. Es el último aspecto que aparece en Isaías. Fíjate que no comenzamos por otra cosa más, sino que terminamos más bien, perdón, por el espíritu del temor del Señor. En Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. Esto dice en Proverbios 8:13. El espíritu del temor del Señor no es un espíritu que esté constantemente en nuestra alma y nuestro corazón, temiendo al Dios castigador. No es el Dios que enseña la iglesia tradicional, el Dios de palo y de zanahoria, que si te portas mal, recibes un palazo y un castigo severo de un Dios severo. Pero que si haces buenas obras, recibes un buen pedazo de pan y de zanahoria y de prosperidad. Eso es una verdad a medias, que es una gran mentira, porque el temor del Señor viene de su grandeza. Le seguimos, le amamos y le tememos por lo que Él es, porque es un Dios grande e infinito. No fue un Dios creado, no es un Dios que tenga que ser hecho por manos de hombres y necesite adoración. Dios no necesita nuestra adoración para ser Dios, sino que Dios nos ha dado ese privilegio de adorarle y exaltarle a las naciones. Él no necesitaba crear ángeles para sentirse acompañado. Él no necesitaba crear a Adán y Eva para tener una descendencia, sino que desde su amor y su misericordia nos creó. Y ahora nosotros tememos y le seguimos con ese amor grande y reverente, con ese amor inefable. Le seguimos y le tememos. ¿Y qué es temer, según el versículo que acabamos de leer en Proverbios 8:13? Es aborrecer el mal. Cada vez que nosotros, perdón, estamos amando el mal, estamos aborreciendo a Dios. Pero cada vez que aborrecemos el mundo, estamos amando a Dios y temiendo al Dios Altísimo. Por eso tenemos que dejar el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Tenemos que dejar esas malas costumbres, esos pecados, que a veces visitan la puerta de nuestro corazón y quieren nuevamente gobernar nuestra vida. Pero tenemos este aspecto del espíritu y del temor del Señor. Es algo que se disfruta y que se entiende solamente teniendo su Santo Espíritu. Pero la mente de Cristo estaba puesta en el temor de su papá, que lo había mandado a hacer una obra, ese temor reverente por amor.
ese sufrimiento por el cual pasó el Señor Jesucristo por ti y por mí. El temor al Padre lo llevó a la cruz, ese temor de amor, no ese temor al castigo, sino ese temor fundado en el amor. Por eso hemos hoy tenido estos 7 aspectos del Espíritu Santo para desarrollar una mente como la de Cristo. Vamos a concluir con Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El discurso del todo es esto, como dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Teme a Dios, apártate del mal y cumple sus mandamientos. Él ha puesto una nueva naturaleza en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y esta naturaleza es para que seamos semejantes a Él. Imagínate, en ninguna religión, en ningún credo, en ningún movimiento he visto tal afirmación de que el Dios del universo quiere que seamos semejantes a Él, no en su divinidad, sino en su santidad. Semejantes a Él, pensar como Cristo, vivir como Cristo, que nuestras emociones estén guardadas como Cristo las guardaba, que podamos andar en santidad como Cristo anduvo en santidad. Ese es el deseo de mi corazón hoy, mis queridos hermanos, para todos nosotros, comenzando por mí, hermanos de Torre de Refugio. Que podamos vivir una vida libre, justa, apartada del mal y victoriosa. Podemos tener todas las bendiciones del Señor si nos apartamos del mal. Por eso el Señor nos ayude hoy y siempre para vivir conforme a su Espíritu Santo. Oremos. Padre precioso, gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te rogamos que podamos pensar como tu Hijo Jesucristo y podamos seguir adelante en esta vida teniendo dominio del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, al crearnos, al cuidarnos, al mantenernos. Y Señor, ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Les amo en Cristo Jesús. Hasta otra oportunidad. Le damos gracias al Señor por su palabra, que su palabra es verdad. Ahora continuamos con nuestro tiempo de ofrendas y diezmos y los invito para que me acompañen a la lectura de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11. Dice la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Amén. Como vemos, es bien sabido en la agricultura que el que siembra generosamente produce una cosecha abundante. Por lo tanto, si siembras generosamente, cosecharás más de lo que sembraste. Hoy queremos ofrendar y diezmar generosamente por fe y confiando en Dios, de forma voluntaria y con gozo compartiendo con otros.
dando conforme hayamos sido prosperados, conforme como hayan propuesto nuestros corazones, con voluntad, con gratitud, con el corazón, no por necesidad, como leíamos, ni por obligación, ya que es un privilegio poder dar. Dios ama al dador alegre, porque dar con alegría nace del amor. Dar es el lenguaje del amor y no tiene otra forma de expresarse. De tal manera amó Dios que dio. Y Dios ama a ese dador alegre porque ve que los hijos reflejan la generosidad del Padre Celestial. Ahorita los invito para que me acompañen a orar por este tiempo de ofrendas y diezmos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos nosotros entender, Señor, de que tú amas al dador alegre, Señor, y de lo que recibimos de tu mano, hoy queremos dar, Señor. Gracias porque tú nos provees, Señor. Gracias porque nos sustentas, nos sostienes, Señor, día a día, noche a noche. Gracias por todos los recursos que nos das, Señor. A los buenos administradores, a los buenos mayordomos, Señor. Oramos por las finanzas de nuestra iglesia. Oramos también para que puedan ser diligentes y buenos administradores quienes las administran, Señor. Y seguimos orando, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, para que nos sigas, Señor, colmando de bendiciones, para que nos sigas guardando, para que nos sigas bendiciendo, Señor, en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Los invito para que usemos los canales que ha habilitado nuestra iglesia para que podamos dar generosamente. A continuación encontrarán la información de la cuenta de ahorro de la vivienda. De igual forma encontrarán la información del canal habilitado por medio de FETI para que también puedan utilizarlo y dar sus ofrendas y diezmo. También encontrarán la información de nuestra hermana Nancy Gámez para que puedan contactarla. Ella es quien lidera nuestra canasta de amor, de nuestra canasta de misericordia, para que también nosotros podamos también expresar y sembrar generosamente con nuestros hermanos. También los invitamos para que continúen visitándonos en nuestro canal de YouTube. Todos los días continuamos con nuestro devocional, La Mente de Cristo, y los invitamos para que puedan perseverar y puedan acompañarnos día a día. También los invitamos para los miércoles a las 7:30 por este canal de YouTube, para que nos acompañen en nuestro tiempo de oración y de acción de gracias, intercediendo los unos por los otros. Y finalmente los invito también para que las mujeres de nuestra congregación puedan asistir el próximo 19 de septiembre, el próximo sábado, al grupo femenil. Es un grupo de gran bendición para las hermanas y mujeres, señoritas de nuestra congregación. Finalizaremos leyendo también la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 3, del versículo 17 al 18. Vamos a leer, donde dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque al escudriñarla vemos al Señor Jesús revelado en toda su gloria. Al estar ocupados con la gloria de Cristo resucitado y exaltado, somos transformados para ser cambiados, para parecernos al Señor Jesucristo, para que podamos reflejar la gloria de Dios a través de nuestras vidas y nuestras familias, para que podamos reflejar el amor de Dios y podamos crecer, ir
en una transformación continua. Oremos. Dios, te doy gracias porque hoy entiendo que me estás transformando por tu espíritu de gloria en gloria. Gracias porque estás trabajando en mi interior, en mi corazón. Te doy gracias porque me estás cambiando, me estás transformando de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro. Que tu espíritu obre en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, y podamos cultivar la mente de Cristo y asemejarnos cada vez más al Señor Jesús. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Que tengan una feliz semana. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto.